Para hacer la base vamos a usar una botella de plástico para la flor, un trozo de madera y un poco de alambre que la va a sujetar. Como este alambre es muy maleable, lo voy a usar doble. Así que lo doblo por la mitad y lo voy a entrelazar para que sujete más. Pero dependiendo del tipo de alambre que uséis, pues no hace falta que hagáis esto. Si es más duro, pues con que lo pongáis simple vale. Y si es más fino, pues podéis entrelazar más trozos. Para hacer la flor vamos a cortar la botella. Lo primero vamos a cortar el tapón y después cortaremos los pétalos. Y ahora vamos a cortar la botella. Esa parte es más blandita, esa se corta muy bien. La parte del tapón, la botella es más dura y cuesta un poco más. Y ahora la vais a cortar del tamaño que queráis. Podéis cortarla, yo voy a hacer dos tamaños para que veáis. Simplemente cortando picos, que van a ser los pétalos. Sería ir cortando así todo el contorno. Simplemente con una tijera y probáis que el tamaño sea el que vosotros queréis. Yo en este caso la voy a hacer más pequeña. Y ahora para quitar la fecha de caducidad, con raspar un poco con un cúter se quita. No hace falta ni acetona ni nada. Si veis, solo con rascar un pelín. Que esto os puede servir. Aquí la vamos a tapar, pero en otros trabajos donde se vea, así la quitáis muy fácil. Yo en este caso la voy a hacer más pequeña. Es mejor empezar cortando más grande porque para hacerla pequeña hay tiempo. Simplemente sería marcar por donde queréis. Yo voy a marcar con un rotulador. Cortáis. Y luego el rotulador con una servilleta lo limpiáis y listo, para que luego no se note la marca, porque eso sí que se va a ver. Y ese sería el tamaño. Y ahora voy a usar un corcho de estos de champán, donde voy a enlazar y le voy a enroscar el alambre. Podríais dejar el tapón si queréis, pero yo creo que es más fácil así. Ahora, en una tabla de corte, lo que voy a hacer es hacerle la forma más cónica. Vamos a hacer un cono para que sea puntiaguda la parte de arriba, para que haga la forma de la flor. Por eso le he quitado el tapón, porque sería demasiado cuadrado. Y ahora le vamos a hacer un agujero, cortando así, que por ahí vamos a meter la luz. Apoya la pistola caliente para que el plástico se derrita y no corte. Y por ahí vamos a pasar la luz. Comprueba que entra sin problema. En este caso estaría bien así. Y ahora vamos a pegar con un poquito de un cordón de silicona. Vamos a pegar el alambre. Dale bastante cantidad para que quede bien sujeto. Sujétalo para que enfríe. Y ahora vamos a pegarlo a la botella. Recuerda que tiene que estar cerca del agujero porque por ahí va enredada la luz. Entonces tiene que coincidir el agujero con el alambre. Vamos a darle forma. Y ahora vamos a hacerle la base. Vamos a hacerlo circular para que sujete bien y no se venza. Puedes darle la forma que quieras. Y ahora igual con silicona vamos a pegar la base y el alambre.
Dale bastante silicona y espera que enfríe. Para no quemarte, sujétala con algo. Por ejemplo, mira, con un mango de un pincel o con el cúter. En este caso, como es de hierro, me vale. Y ahora vamos a usar trozos de papel, o bien servilleta de papel, o bien papel higiénico. Damos cola blanca para hacer la pantalla y pegamos. Cola blanca, pegamento de carpintero, no sé cómo lo llamáis, en cada país se llama de una manera, pegamento para madera. Puedes usar pegamento escolar también. Y otra opción más sencilla sería darle directamente papel de seda del color que queráis. Así no habría que pintar. Lo que pasa es que yo lo he hecho en blanco para que veáis la manera de hacerlo simplemente con papel. Ya os digo, papel higiénico, papel de cocina, servilletas de papel. Pero una opción más sencilla sería la que os digo. Directamente del color que queráis, le dais el papel de seda y ya lo tendríais. Le puedes dar un par de capas, tampoco muchas porque luego se tiene que transparentar la luz. Entonces, en este caso, como son servilletas de papel y son bastante transparentes, sí que le podemos dar 2, y si usáis papel higiénico también. Si dudáis, esperar a que seque, y si lo veis muy transparente, le dais la segunda. Ahora vamos a fijar la parte de arriba. Ahora vamos a pintar la pantalla. Le voy a dar blanco diluido con agua para que no quede muy opaco y así luego se vea la luz. Le voy a dar un poco de blanco y ahora le voy a dibujar con naranja muy claro los pétalos. Ves oscureciendo poco a poco. Si lo hacéis con papel de seda, solo sería hacerle el contorno del pétalo. Por un tono un poco más oscuro del que hayáis usado y ya está. Yo voy a usar la técnica que os he dicho muchas veces de los 2 pinceles. Con uno pequeño le doy el color más oscuro, en este caso el naranja, y con el otro el blanco, y voy diluyendo. Lo vas mezclando y así es más fácil. Tened en cuenta que cuando seca oscurece, por eso os digo que os esperéis y vayáis poco a poco. Hacéis una capa y cuando seque, si veis que todavía es claro, pues añadís. Además esta pintura seca muy rápido, como la base es agua, enseguida seca. Con pincelada seca le podéis dar unos toques de luz. Y ahora vamos a probar la tira de LED y comprobamos que así estaría bien. Entonces vamos a hacer el tallo. Vamos a darle silicona y a enrollar papel. Y os digo lo mismo, si lo queréis hacer más fácil, podéis dar papel de seda de color verde. Y ya lo tendríais. En este caso vamos a dar papel blanco y lo vamos a pintar después. Pongo un cartón debajo para lo que pueda gotear, porque la silicona sabéis que gotea mucho y luego se saca bastante mal. Podéis cortar así una tira y una de dos: o echáis la silicona directamente en el tallo
que sería una opción, y enrolláis o lo vais echando en el papel, que también es otra opción. Y vais enrollando hasta llegar a la parte de abajo. Cuanto más estires, más fino va a quedar. Vas tensando. También podéis usar una cinta verde si tenéis, o tela, hacéis tiras de una tela verde que tengáis de algo y la vais enrollando igual, tensando y enrollando. Y así ya lo tendríamos. En este caso, como he usado papel blanco, pues lo voy a pintar con verde y ya está. Le voy a dar una mano de pintura acrílica en la parte del tallo y un poquito en la base, porque como luego va a ir cubierto de musgo tampoco se va a ver. Pero bueno, lo poco que se ve, que no se vea blanco. Si la base ya la habéis hecho verde, o bien con papel de seda o con cinta, tela, pues esto no hace falta que lo hagáis. Yo voy a usar esta tira de LED, que son tiras muy finitas, de 1 metro, que tienen 10 luces. Entonces la vamos a encender para ir viendo el efecto. Y voy a meter en la parte de la flor, vamos a ir metiendo como 4 o 5, más o menos. Meterlo. Esto es muy sencillo de colocar, solo hay que enrollar, aparte como es alambre es muy flexible, pero podéis usar el color que queráis. Esta es blanca, pero podéis usar la que queráis. Y con cinta adhesiva la vamos a ir pegando a la pantalla. Lo dejo encendido, ya os digo, para ver el efecto. Vais pegando trozos, corta trozos de cinta adhesiva pequeñitos para que no sobresalgan y te sea más fácil manejar. Y lo vas colocando poco a poco. Luego el resto de la tira la enrollaremos sobre el tallo. Como veis, es una manualidad fácil, económica, porque realmente hemos ido reciclando, pues es una botella, un corcho. En la base yo tenía un tronco de estos, pero podéis usar cartón o cualquier cosa, ¿eh? No hace falta que sea... Aunque estas tiras se encuentran muy fácil en tiendas de manualidades, en bazares, pero podéis usar lo que queráis. Si no tenéis, pues cualquier cartón, o con arcilla, con pasta de secado al aire, también podéis hacer la base. Ahora, una vez que tenemos colocadas las de la flor, vamos a colocar las del tallo. Enrollando y colocando de manera que se vea bien las luces. Una vez que lo tengas, que ya te guste cómo queda, pues lo vamos a fijar. Ahora le vamos a añadir, antes de nada le vamos a añadir las hojas. De un ramo de estos de flores artificiales que tengo, vamos a cortar hojas. Si tenéis una que venga la hoja sola, bien, y si no, yo en este, como vienen unidas, pues las voy a recortar. Le das un poco de silicona,
cortas uno de los troncos y lo pegas. Y ya tendrías la hoja. Si tenéis algún ramo que venga la hoja tal cual, pues mucho más fácil. Yo os lo estoy enseñando por si no tenéis. Podéis echar la silicona o bien en la hoja o bien en el tallo, donde os sea más fácil. Vamos a sellar para fijar bien la tira de LED. Así da algunos puntos de silicona. Y ahora, como eso lleva por dentro alambre, pues le puedes dar la forma que quieras. Cortas el largo y lo puedes meter para que se sujete mejor con el alambre. Lo vamos a meter entre los alambres y a su vez le vamos a dar silicona. Yo en este caso, mira, voy a coger 2. Y así se me va a sujetar mejor. Lo sellamos con silicona. Luego no se va a ver porque le vamos a poner el musgo. ¿Ves? Estas son las hojas que tengo yo, que vienen en grupos de 3. Cortas el centro. Y ahora vamos a cortar de una en una. Porque vamos a poner las de arriba también. Como queda recto, dobla por la mitad y al del arco. Y ahora las vamos a pegar con silicona en la parte de arriba. Vamos a pegar una primera fila con 3. En mi caso, dependiendo del tamaño de hoja que tengáis. Y ahora ya superponemos la segunda. Y al final van a ser, pues en este caso, 6. Vamos a seguir colocando las hojas. Vamos a hacer lo mismo. Para que no gotee, túmbala un poco. Y ahora, si la hoja es tela, como es este caso, recortáis. Y para que no se deshilache, porque si no, mira, se van los trozos, con un mechero quemas un poquito el borde y así ya no se van a deshilachar. Ahora ya pegarías la hoja al tallo y listo. Esto depende ya si son de plástico, si son de tela. Yo os doy diferentes opciones. Y ahora en la parte de abajo vamos a doblar, porque ahí no hay mucho margen para poder pegarla así directamente. Y mira, para modificar el tamaño de una hoja que sea de tela, simplemente recortáis siguiendo la forma de los nervios que tiene la hoja. Ya se quedaría la forma. Y con un mechero quemáis un poquito el borde. Muy poquito porque si no prende. O sea, tenéis que tener mucho cuidado y ya lo tendríais. ¿Ves? Se queda la forma. ¿Que la queréis más pequeña? Pues cortáis por el siguiente nervio. Mides con silicona. Da la silicona en el tallo. Y lo pegas. Y así podéis aprovechar los centros que tengáis de flores artificiales para sacarle mucho partido, aunque se pueden hacer muchas combinaciones. Vamos a ponerle otra más. Ahora vamos a coger y vamos a hacer una mezcla con cola blanca, pegamento para madera, que lo vamos a echar en un tupper, como hemos hecho otras veces. Vamos a echar bastante cantidad y le vamos a añadir musgo. Y ahora hay 2 opciones, o bien lo cortas en trocitos o bien lo deshaces así en tiras, dependiendo del efecto que quieras conseguir. En este caso, como lo vamos a enredar por el tronco, es mejor separarlo.
Vamos a mezclarlo bien. Si ves que hay poca cantidad de pegamento, pues le añades un poquito más. Mézclalo hasta que quede uniforme y con una textura untuosa. Más o menos así. Aunque ahora lo veáis blanquecino, luego al secar se va a quedar verde. Entonces ahora lo vamos a ir poniendo tanto en la base, que la vamos a cubrir, como por el tallo. Lo podéis echar con una espátula. Yo para la base, si lo untas con espátula, como vas apretando, te va a quedar una superficie muy lisa. Por eso a mí me gusta darlo con la mano. Con la mano o con unas pinzas si no te quieres pringar. A mí es que no me importa mancharme, ya lo he dicho en otros vídeos. Entonces, si lo coges con la mano, como tú lo presionas como tú quieres, pues queda mejor aspecto, bajo mi punto de vista. Es verdad que es pringoso, pero sale muy bien, porque es pegamento, ¿sabes? Que se quita muy bien de las manos. Es un tipo de pegamento que con un poquito de agua te lavas con agua y jabón y se va rápido. Vas añadiendo todo lo que quieras hasta conseguir el volumen. Y una vez que tenemos la base, para que no nos moleste, vamos a pegar la luz. Yo creo que la manera más fácil es con cinta adhesiva. La enrollamos y así no se ve y va a estar ahí sujeta. Para el tallo vamos a darle un poco de pegamento y a ir pegando el musgo. Vamos a terminar la parte de la base del tallo. Añadiendo trozos, es alargados, por eso no lo hemos cortado. Y ahora la base, como no va a cuadrar porque está como coja, pues vamos a hacerle unas patas. Para que sea más fácil, le vamos a hacer simplemente puntos de silicona. Aunque las podéis comprar porque eso lo venden. Pero haríamos mínimo 4. Lo ponemos así para que no gotee. Espera a que enfríe y ves añadiendo más silicona. Porque tiene que ser, ¿ves? Si lo ves que se queda cojo, pues das la vuelta y sigues añadiendo. Lo puedes hacer también con cartón, le puedes hacer la base de lo que quieras. Pero bueno, ya que tenemos ahí la silicona, pues es más sencillo. Además es muy ligero. Y vamos a seguir con el tallo. Vamos añadiendo. Si le das primero un poco de pegamento a la base es más fácil de trabajar. Aunque no es imprescindible, si no quieres no lo des. Pero así se adhiere mejor. Deja la luz encendida para no tapar ninguna y procura ir tapando los alambres que hemos ido enredando. No hace falta que cubras todo, pero sí disimularlo en la medida de lo posible, porque así va a quedar mejor. Como veis, es una manualidad que he intentado hacer un diseño que, aparte de bonito y que quedara muy bien, fuera fácil para que cualquiera que le guste las manualidades pueda probar. Y es muy entretenido de hacer, económico porque realmente no necesitas muchos materiales. Puedes aprovechar de hecho lo que tengas por casa, reciclando plástico, y la verdad que yo creo que el resultado es muy bonito. A los niños, por ejemplo, aparte de si te gustan las manualidades de hadas, que para la decoración queda muy bien, a los niños les gusta como luz de noche porque les ayuda a dormir. Así tienen una pequeña luz que además, como es una luz de LED que va con pilas, no es peligroso, lo pueden manipular y encender, apagar ellos tranquilamente. Así que lo podéis hacer tanto para vosotros como para regalar. Es una manualidad que realmente vale para cualquiera. Para cualquier edad, niños, mayores.
Si queréis le podéis poner alguna miniatura en el suelo, de las que hemos hecho en otros vídeos. Si queréis que sea, por ejemplo, podéis poner una silla que hicimos en un vídeo para las miniaturas de jardines de hadas, una silla y una mesa, o ponerle un banco, una escalera, se pueden poner muchas cosas. Yo esta en principio la he dejado así, simplemente le voy a poner 2 flores que voy a coger y voy a aprovechar estas que ya he usado en otros vídeos, que son blancas, y las voy a deshacer. Voy a cortar tiras y luego le voy a poner unas flores granates para que contraste. Esta simplemente sería cortar para deshacerla. Y las vamos a ir pinchando, mojando, si queréis, en pegamento para que agarren mejor. Y así contrasta el blanco con el verde. Y luego le voy a poner 2 flores granates de las que tengo del otro ramo. Si queréis le podéis poner flores secas o flores de papel. Si queréis podemos hacer flores de papel un día para que veáis cómo se hacen. Son muy sencillas. Y le voy a poner un par de ellas y listo, y con eso ya lo tendríamos. En el próximo tutorial vamos a hacer casas de hadas con botellas de cristal. Así que si queréis ir guardando alguna que tengáis que os guste la forma, la vamos a decorar pronto. Espero que os haya gustado la lámpara de hadas, que os animéis a probar y me contéis qué tal. Y como siempre, muchas gracias y hasta pronto.